Bueno, hoy día vamos a hablar de la ley de Ohm y los resistores. Tal cual sabemos, el experimento de George Ohm lo que llevó a la definición de la ley de Ohm fue simplemente un experimento basado en colocar un conductor cilíndrico, a través de este conductor hacer circular una corriente, una intensidad provista por una fuente de tensión continua, como en una pila, y de allí se parte de este hallazgo, donde me dice que la corriente es dependiente del área, de la resistividad del material y de la longitud del conductor. El área va a estar expresada siempre en milímetros cuadrados, la resistividad va a estar expresada con un factor dimensional de ohmios por milímetros cuadrados sobre metro, y la longitud siempre va a estar en metros. A partir de allí se observa que acá todo este término, todos estos factores se podían englobar en una sola característica que dependía de la resistividad y de la geometría del material. Ese componente característico, si se lo puede agrupar acá, es la resistencia, aquello que se opone al paso de la intensidad o corriente, cuando en un circuito eléctrico se alimenta a través de una fuente de tensión o voltaje. Bueno, si nos fijamos, la resistencia es dependiente entonces de la resistividad y de la longitud en forma directa, y es inversamente proporcional a la sección o área del conductor. La expresión simplificada de la ley de Ohm es lo que repetíamos: la tensión o voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad o por la corriente. Valga la siguiente aclaración: estos análisis son análisis basados en circuitos de corriente continua. Bien, a partir de acá vamos a desarrollar un ejemplo de cálculo para comprender cómo funciona la relación de la geometría con los conductores. Entonces, tenemos un ejemplo de cálculo que me dice calcular la resistencia de un conductor. El problema proviene del libro Electrotecnia de García Trasancos, de Editorial Paraninfo, es el problema 17.1. Bien, acá tenemos el conductor cilíndrico que posee 200 milímetros y tiene un diámetro de 4 milímetros. Sabemos que el material es el cobre, por lo tanto su resistividad va a ser 0,018, y acá tenemos expresada la solución. Para calcular la solución, de acuerdo a los datos que tenemos en este caso, veamos, para calcular la resistencia necesitamos la resistividad, sí tenemos la resistividad del cobre, tenemos la longitud, así es, son 200 metros, y nos faltaría el área o sección del conductor. Pero para ello nos han dado el diámetro, que es 4 milímetros. Entonces, utilizando la definición de superficie, obtenemos que pi por radio al cuadrado me da el área del conductor en 12,56 milímetros cuadrados. A partir de allí, la resistencia simplemente es calculada reemplazando los valores y me da una resistencia lineal de 0,29. Ahora vamos a ir al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, también proveniente del libro de García Trasancos, Electrotecnia, me dice calcular la resistencia de una pletina de aluminio. Una pletina de aluminio tiene esta forma, es un rectángulo, un prisma. Bien, pero esta vez el material es de aluminio. Y me da como datos que la altura tiene 6 milímetros y la base tiene 3 milímetros, mientras que la longitud va a tener 20 metros. Entonces, la solución es exactamente la misma a la aplicada en el ejemplo 1. El área o sección transversal va a ser igual a base por altura, por la definición de la geometría, lo cual nos da 3 por 6, 18 milímetros cuadrados. A partir de ahí, por reemplazo directo, cambiando la resistividad del aluminio,
y adecuando a la longitud de 20 metros, voy a tener que la resistencia va a ser calculada por 0,028 por 20 sobre 18, lo que me da un resultado de 0,031 ohmios. Una resistencia muy baja para la pletina de aluminio, digamos que es bastante gruesa, son 6 milímetros por 3 milímetros. Bien, entonces con estos dos ejemplos vemos la aplicación directa de lo que es la definición de resistencia utilizando el concepto definido también en la ley de Ohm. Y hacemos la salvedad de que estos cálculos son realizados en circuitos de corriente y tensión continua. Ahora vamos a pasar a un tercer ejemplo más complejo, pero más interesante, que está planteado en el libro Circuitos eléctricos de Richard Dorf y James Belvoboda. Es el problema P258. Bueno, en resumen, lo que me pide el problema es determinar el área transversal de los conductores de cobre que conectan la fuente con las lámparas y explica que es una instalación que está en una mina donde las lámparas se conectan a través de dos alambres y existe una batería que está aproximadamente a casi 100 metros. Vamos a analizar el circuito para entender un poco qué es lo que me está pidiendo el problema, porque en este caso los datos están referenciados en función de la potencia de la carga. Entonces, la fuente va a ser esta fuente, este símbolo es el símbolo de batería o de un generador de corriente continua. En este caso tenemos 120 voltios. Mientras tanto, los dos cables, tenemos uno en el extremo positivo, que llega a la carga, y el otro en el extremo negativo, los vamos a nombrar como R1 y R3. La distancia, que ya sabemos, posee 100 metros. Y la carga que van a hacer las lámparas van a ser representadas por R2. En este caso, R2 consume una potencia de 5 kilovatios. En este caso, ya en este problema, introducimos el concepto de potencia eléctrica. Y me pide la siguiente restricción. Me dice que las pérdidas de potencia, es decir, si acá en esta carga se consume 5 kilovatios, que las pérdidas que existen acá nunca pueden superar los 2,5% por tramo de la carga total, o, para resumir, se puede decir no tener una carga superior al 5% de la potencia de la carga. Entonces hemos puesto ahí la restricción. En este alambre tiene que haber una caída del 2,5% de la potencia de la resistencia 2. Y en este otro alambre tiene que haber también una caída máxima de potencia del 2,5% de la potencia de las lámparas. Bien, entonces vamos razonando. Este alambre es igual a este otro alambre, por lo tanto la resistencia 1 y la resistencia 3 son iguales y van a ser dominadas por la misma ecuación, ρL sobre A. Sabemos en este caso que la resistividad del cobre ya está definida y la longitud también de los alambres están definidos por los datos del problema. Entonces tenemos que lo que vamos a hacer es, para obtener, ir a buscar el área transversal, vamos a despejar el área transversal de la ecuación de la ley de Ohm. Llegamos a esta conclusión, tenemos la resistividad, tenemos la longitud, pero no tenemos la resistencia. ¿De dónde obtenemos la resistencia de este conductor? O que es igual a la resistencia de este conductor. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, por definición de la potencia en corriente continua, vamos a escribir sus tres expresiones. La potencia es igual a V por I, pero también es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia, o es igual también a la corriente al cuadrado por la resistencia. Esta ecuación es la que me interesa. Voy a despejar la resistencia de la siguiente forma y voy a reemplazar los valores. La potencia consumida
en esta resistencia va a ser el 25% de 5 kilovatios. Eso se expresaría como 0,025 multiplicado por 5 por 10 a la 3 vatios. Es importante que para hacer los cálculos y no tener problemas de dimensionamiento, las variables estén normalizadas, ya sea en voltios, en amperios, en vatios, en ohmios. Bien. Decíamos entonces que acá tenemos la forma de calcular la resistencia. Sin embargo, tenemos un dato faltante, que es la intensidad o corriente al cuadrado. ¿Cómo calculo la intensidad o corriente al cuadrado? Bien. Lo que me tengo que plantear es que la suma de las potencias de todo el circuito me va a dar igual a la ecuación original de potencia. La sumatoria de las potencias en las resistencias va a ser igual a la tensión por la corriente. Razón por la cual de allí puedo despejar la intensidad o corriente total del circuito. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a proponer, acá, en este término, viene el 2,5% de potencia perdido acá. Acá tengo la potencia de la resistencia, que es 5 kilovatios, y acá tengo los otros 2,5%. Entonces, dividido por la tensión, me dice que la corriente circulante es aproximadamente 43,75 amperes. Bien, con este valor de corriente, entonces voy a ir a reemplazar a este otro valor de acá para calcular la resistencia. En este caso, la potencia habíamos dicho que está referida a esta potencia disipada en este resistor, que es lo que yo estoy buscando. Simplemente entonces voy a esta ecuación que está acá, reemplazo con los valores numéricos y me dice que acá va a haber 65,306 por 10 a la menos 3 ohmios. Muy bien, con este valor de resistencia yo voy a ir a la ecuación de la ley de Ohm y voy a reemplazar acá. Entonces la sección va a ser igual, de nuevo, a la resistividad por la longitud de la línea por la resistencia que ya he calculado a través de formas indirectas con la potencia. Y el resultado numérico me da 27,56 milímetros cuadrados para la sección transversal del conductor. Más o menos, para tener una idea, si este conductor fuese cilíndrico, lo que me conviene es simplemente utilizar la relación de pi por radio al cuadrado para tener una idea de cuánto estamos hablando de un radio geométrico. Bueno, eso me va a dar aproximadamente 3 milímetros, un radio de un conductor de 3 milímetros. Y con esto concluye este ejemplo.